La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Muchas cosas hemos visto con más claridad, a pesar de algunos inconvenientes importantes que han sucedido en las últimas semanas, como por ejemplo el ataque, esta forma de amedrentamiento que tuvo la fiscal Ferrero, la fiscal subrogante. Y bueno, hoy estamos recibiendo al doctor fiscal, presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, William Rosas. Bienvenido, William. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Gracias. ¿Qué han podido conversar estos días? Debe haber sido intenso. Sí. Desde este atentado contra la doctora Ferrero, Sí. que no se ha reintegrado, obvio. Sí, sí. No, ella está trabajando. Ah, ¿está trabajando sí, ya? Sí, no, la doctora Ferrero. Sí. ¿Qué mujer valiente, o no? Sí, claro. ¿Qué decís vos? Porque también se habían quejado mucho ustedes de ella, ¿no? Bueno, a ver, acá hay que poner un matiz bien claro, ¿no? Empezando por, primero por un hecho que es paradigmático y es terrible y que marca un punto de quiebre. Ese punto de quiebre que se marcó dentro del sistema político, hubo una respuesta inmediata desde lo discursivo y unívoca, ¿no? O sea, hay unanimidad en cada uno de los actores de los diferentes partidos diciendo no, en condenar, en rechazar, en solidarizarse con la situación. Pero después esta situación, este evento trágico y horrendo, lo que muestra es ciertas debilidades institucionales. Entonces, pasar de lo discursivo a la acción, y sobre todo en la coyuntura que estamos, es una época de presupuesto, de asignación de rubros, en donde la Fiscalía había sido bastante relegada. Entonces, ahora estamos en esa etapa de conversación acerca del relevamiento. Y no quiero rehuir a lo que vos decías respecto de cuestionamientos que nosotros habíamos tenido respecto de la gestión de Ferrero. Obviamente, como cualquier jerarca de cualquier organismo, y llevándolo más al plano laboral, como cualquier patrón, o sea, como cualquier jefe le pasa, quienes reciben las órdenes o ven cómo se instrumenta el trabajo, tienen a veces reparos, a veces no, casi siempre reparos respecto de quién comanda, podríamos decir. Esos reparos tienen de diferente intensidad. Nosotros habíamos tenido un puntos álgidos de cuestionamiento hacia la gestión de la doctora Ferrero, que obviamente quedan a un lado, o sea, se ponen un paralelo de stand-by cuando nosotros tenemos una circunstancia como esta, ¿no? O sea, en ningún punto esos cuestionamientos merman un ápice la condena y el rechazo y la solidarización con la situación de la compañera. Y por otro lado, respecto de la valentía o no de la doctora Ferrero, yo creo que se trata de una persona que sufre una situación como esta, está en todo su derecho a transitar de la mejor forma posible para sí y para su familia esta situación. Ya sea diciendo, no, bueno, yo voy a tomarme unos días de descanso para procesar toda esta situación y recuperarme plenamente, ya sea decir, la manera de no estar pensando en todo eso, sobrepensando respecto a lo que pasó, es seguir trabajando. O sea, creo que las dos hipótesis son correspondientes. Respecto de la valentía de un funcionario como un fiscal, yo no estoy tan de acuerdo que ese sea un rasgo que haya que destacar. Vayamos a lo concreto, un fiscal es un funcionario que al Estado le ha encargado dirigir investigaciones penales y llevar adelante, llevar a juicio y lograr la condena de esas personas que el Estado reprocha las acciones que han hecho, que han cometido delitos, que han cometido crímenes.
Esos funcionarios lo que tienen que tener, lo que tienen que hacer es hacer bien su trabajo, o sea, dirigir bien las investigaciones, dirigir bien a la policía, reunir las evidencias suficientes, litigar bien en los juzgados, recurrir cuando no estén de acuerdo con las resoluciones y pelear porque el delito que se cometió sea responsabilizado con la pena correspondiente. No tiene que ser un funcionario valiente. ¿Y por qué digo que es importante que no sea un funcionario valiente? Porque la valentía de un funcionario solo muestra que el Estado tiene solo a ese funcionario en la lucha contra la criminalidad. Y acá la lucha contra la criminalidad, si queremos que tenga determinado éxito, tiene que ser una cuestión más colectiva, podríamos decir, en donde quienes llevan adelante esa lucha, quienes son la cara visible, sea una institución, por ejemplo la Fiscalía, por ejemplo la Policía, y no determinado funcionario, determinado fiscal, determinado policía, porque si es personalizada esa lucha, el crimen organizado detecta quién es su enemigo, Claro. y es más factible que ¿Dónde ocurran dónde- estos hechos que son... ¿Dónde dar un golpe mejor dado? Exactamente, en contra de las personas. Entonces, por todos lados es inconveniente destacar la valentía, sí destacar la profesionalidad, el llevar adelante el trabajo como corresponde, y que el Estado le debe garantizar a esos funcionarios, ya sea la doctora Ferrero como fiscal de estupefacientes o como fiscal general, la seguridad correspondiente para desarrollar tranquilamente su función. Ella había estado antes en la parte de lavado de dinero, Estuvo en estupefacientes y antes en la Fiscalía de Crimen Organizado. del crimen organizado. Es decir, temas Álgidos y sensibles. sensibles. ¿Cómo se llega a esos puestos? Por ejemplo, ella cómo llega, Bueno, se concursa. es parte de la trayectoria. A ver, hay muchos fiscales en Uruguay, en Montevideo, que han tenido una trayectoria dentro de la institución, que cuando hay una especialidad determinada, ya sea homicidios, estupefacientes, lavado de activos, delitos económicos, lo que hacen los jerarcas de turno es decir, aquellos fiscales que tienen determinada trayectoria, para hablar en términos concretos, tienen más espalda para estar al frente de la fiscalía que persiguen esa criminalidad, entonces en términos de trayectoria y de conocimiento, ponen a esos funcionarios adelante de estas fiscalías. Entonces, en el caso de la doctora Ferrero, si decimos que hace 20 años estaba trabajando ya en una fiscalía de crimen organizado, hay credenciales de sobra para estar en frente de la Fiscalía de Estupefacientes de Uruguay, que era la más importante en términos no no estamos despreciando el trabajo que hacen las otras fiscalías de estupefacientes, pero claramente era la fiscalía que tenía a su cargo las mega operaciones, los cargamentos, los delitos de estupefacientes de mayor volumen, era de mayor volumen en cuanto a cuantía, en cuanto a peligrosidad, estaban de cargo de la fiscalía de la doctora Ferrero. ¿Cuánta gente trabaja con ella? En la fiscalía nomás trabajan 2 personas. O sea, ¿Ella trabaja y dos? dos fiscales adscriptas. En determinado Es momento... como increíble que se pueda encargar de tantos temas tan difíciles, Sí, sí. tan sensibles para el país, con con tan poco personal, esto ¿no? empeora. Me parece a mí, no sé. creo. Esto empeora, y el parecer es absolutamente acertado, empeora en el momento en que la doctora Ferrero tiene que encargarse de la Fiscalía General de la Nación como fiscal porque está general, subrogante porque ahora. es subrogante del fiscal adjunto de corte, que al no estar más, que era el doctor Gómez, subroga también la doctora Ferrero el cargo de fiscal general. O sea, tiene 3 changas, podríamos decir. Obviamente, tiene que dedicar 100% de su tiempo, si no otra cosa no puede esperarse, 100% de su tiempo a ser fiscal general, o sea que no le puede dedicar tiempo a ser fiscal adjunta de corte y no le puede dedicar tiempo a ser fiscal de estupefacientes de primer turno, o sea, de la fiscalía en la que estaba adelante. Esa fiscalía ahora está siendo subrogada por otra colega que a su vez tiene su cargo también, o sea, tiene su fiscalía de estupefacientes. Como que y están sobrecargados. está asistida por una fiscal adscripta que durante mucho tiempo fue ella sola la que llevó adelante la fiscalía. Entonces, es una situación pavorosa, ¿no? Que no es adecuada en absoluto, sobre todo cuando estamos hablando de la sensibilidad de este tipo de delitos. Sí, y ¿no? cuando la sociedad en su conjunto, y obvio el sistema político también, le está viendo con más claridad la importancia y la dimensión que están adquiriendo estos temas en el país. Sí, bueno. Entonces, yo creo que, bueno,
lamentamos el insuceso que sufrió la familia y la doctora Ferrero, pero a su vez, como yo quiero siempre ver la Sí, parte claro. positiva, es un buen momento para que esto quede en claro, porque en primer lugar, creo, no sé si es ella o es la asociación que tú presides, que están pidiendo homologar los sueldos de los fiscales con lo de los jueces. ¿Hay mucha diferencia? Sí, ahí lo que es importante, esto es importante porque yo lo he hablado en este tono también con los representantes tanto del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas como del Parlamento. Acá no es la Asociación de Fiscales pidiendo un aumento de sueldo, sino lo que pide la Asociación de Fiscales es, y también lo pide la Fiscalía, es que se cumpla con la ley. Si nosotros tenemos una ley que dice un fiscal va a ganar lo mismo que un juez, en su momento le dieron un aumento a los jueces y no se lo dieron a los fiscales. Entonces, ¿En qué momento? en el año 2023. En el año 2023, en la rendición de cuentas, ahí se Ya aprueba. gobierno de la Es calle. la administración Oh. anterior, en la administración anterior. ¿Eso lo sintió la asociación como En, una maniobra política? en términos de coyuntura de aquel momento, realmente hubo una serie de hechos que mostraron no sé si un ensañamiento podríamos decir, yo creo que varios de mis compañeros me van a decir sí, era un ensañamiento de parte de cierto sector del sistema político hacia la Fiscalía y hacia los fiscales. Esto no estoy descubriendo la pólvora diciendo esto, nosotros tuvimos que ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la ONU, y estos organismos transmitieron al Estado uruguayo, sobre todo la ONU, su preocupación por esta situación, en ese hostigamiento que había hacia la Fiscalía y hacia los fiscales. En esta misma rendición de cuentas, en el año 2023, en donde la Fiscalía reclamaba que se aprobara ese aumento a los fiscales que ya se le había dado a los jueces, que no los legisladores quedó en acta, constancia, dijeron, bueno, nosotros quisimos incluirlos a los fiscales, pero debe haber sido un error de redacción, y esto no lo estoy inventando yo, lo dice textualmente la versión taquigráfica, vamos a tratar de enmendar ese error. No solo no enmendaron el error, sino que entre gallos y medias noches aprobaron una inhibición para que los fiscales, cuando salgan de la fiscalía, ejerzan su profesión de abogados. Entonces, todo este marco, aprobar los rubros para el cumplimiento de la ley y aprobar una ley que nadie había pedido, ¿no?, en una rendición de cuentas, en una discusión de horas para inhibir a fiscales, muestran un estado de situación que bien marca a las claras que no había una voluntad de atender estos reclamos de la asociación. Un manejo político porque de alguna manera así se comprueba. Algo que no se solucionó, que se iba a solucionar, no se solucionó, y hoy se lo transmiten a este gobierno y a este presupuesto. Sí, se lo transmitimos a este gobierno, a este presupuesto, y desde el Ejecutivo al Parlamento no fue acogido tampoco, ¿no? ¿No? A pesar de la correspondencia. ¿Quién no lo hizo recibo? No, o sea, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, Sí, el Poder Ejecutivo, sí, o sea, ministro de O'Donnell. Claro, para decirlo claramente, no estaba contemplado esta situación en el proyecto que se envía al Parlamento. Ahora, cuando nosotros vamos al Parlamento y hacemos mención sobre todo a este trayecto de la discusión, o sea, aquello que dijeron los parlamentarios del oficialismo anterior y lo que nosotros hemos conversado con el oficialismo actual. Entonces, se generó, creo que, un consenso claro respecto de la correspondencia al reclamo. Ahora, ¿hacia dónde pasamos? Hacia un punto en que desde el Poder Ejecutivo y desde el Parlamento nos proponen una equiparación con los jueces, pero dilatada en el tiempo. Y obviamente yo lo digo con total claridad siempre en esas negociaciones. Para que una transacción o un convenio llegue a buen puerto, tiene que haber concesiones de las dos partes y que sean tentadoras para ambas partes. Entonces, el llegar a una solución convenida que exija una renuncia, un retroactivo, que ya los fiscales lo generan, no es como cuando uno va al Ministerio de Trabajo y dice, yo tengo 100 horas extras para reclamarle a mi empleador. Y el empleador dice, bueno, yo las 100 no te puedo pagar, te puedo pagar ahora
15, ¿no? 15 estamos muy lejos del monto, vamos a llegarlo hasta que llegan a un monto de 65 horas de las 100. El trabajador renuncia porque esas horas las trabajó, hay 35 horas que trabajó y no le van a pagar, pero llega a un acuerdo para no seguir en un juicio. Entonces, en esas tratativas son en las que estamos y eso es lo que estamos viendo, sobre todo porque hay una situación en la que necesitamos mejorar, o sea, necesitamos solucionar esta cuestión de inequidad producida por la ley, pero también estamos en una institución en donde faltan cargos, faltan fiscalías, y eso también repercute en el servicio que la fiscalía le da a la ciudadanía, ¿no? Entonces es una manta corta y tiene que tapar muchas áreas. Entonces estamos tratando de llegar a consenso respecto de lo que abarca esa manta. Se había, o por lo menos yo entendí eso, se había dicho que de colonización, lo que se le otorgaba a colonización, de pronto podía de alguna forma reasignarse. Exactamente. Sí, ahí nosotros, evidentemente, en este tema y en cualquier otro, hay una ingeniería de reasignaciones que depende mucho de las voluntades y de los compromisos políticos, vamos a hablarlo claramente, porque es el métier del sistema político también, que es una tarea sumamente loable. Yo estoy en contra siempre de tener una mirada negativa respecto de las funciones y de las actividades que se tienen dentro del sistema democrático. El sistema político tiene determinada actividad en donde el expertise está en tratar de hacer como una estrategia de poder contentar, podríamos decir, a diferentes actores que en materia de presupuesto necesitan para responder desde el Estado a los servicios que desarrolla el Estado en sus diferentes reparticiones y que para eso es un presupuesto acotado. Entonces, en ese marco de reasignaciones, yo no le voy a decir al sistema político de dónde tiene que sacar y dónde tiene que poner y en dónde hay mucho y en dónde hay poco. Ese es el expertise del sistema político. Eso surge como comentario. Claro. Eso lo dijo el senador Bordaberry, que era una de las propuestas que se hacen. Obviamente, esa propuesta después tiene que bajar a tierra hecha por el oficialismo. Porque en esto también hay que serle franco a la gente, sobre todo yo estoy recogiendo una experiencia de hace 10 años que estoy como directivo en la Asociación de Fiscales. Me ha tocado ir a pelear por recursos con el doctor Subía, que era en su momento presidente, yo era secretario. Me ha tocado acompañar que mis representantes sean la doctora Dora Domenech, la doctora Brenda Pupo, la doctora Mirta Morales, y yo era el secretario del gremio. Eso previo en el año 2019, 2018, 2019. En el año 2020 yo fui presidente y fui a plantear cuestiones presupuestales, casi siempre la misma, hasta hoy, que con un nuevo... jubilar como gremialista. Por suerte esto ya termina. Entonces, a lo que voy con esto es que siempre cuando uno llega ahí, quienes están en el oficialismo son reticentes a otorgar rubros y quienes están en la oposición son más generosos. Lo que pasa es que es un fino equilibrio en donde uno tiene que convencer a la oposición de que es correspondiente, de que el planteo que hace es correspondiente, y al oficialismo de lo mismo, pero además de que se reasignen los rubros para contemplar los reclamos. Entonces, en eso de las reasignaciones, de dónde sacar, de dónde poner, yo prefiero ser más humilde en ese sentido y dejarle esa tarea a quienes tienen el métier. Muchos pensaban, por ejemplo, hubo versiones, ¿no? Que el Ministerio de Justicia es un proyecto que todavía puede, aunque no está en el presupuesto, puede todavía marchar, ¿no? ¿Cómo estaba pensando el Ministerio de Justicia? ¿Con la Fiscalía dentro del Ministerio? Yo creo que ahí nosotros queremos dar, a veces queremos dar discusiones que pueden ser correspondientes, que está bueno darlas, y institucionalidades que a veces son necesarias en momentos en que necesitamos solucionar otra institucionalidad. ¿A qué voy con esto? Si nosotros tenemos una fiscalía debilitada,
no podemos pasar a discutir la correspondencia o no de un Ministerio de Justicia, por más que sea otra cuestión, si no tenemos solucionado quién va a ser el fiscal general, qué rubro, qué recursos va a tener la Fiscalía y qué es lo que va a hacer la Fiscalía de ahora en más. Que eso corresponde solucionar hoy. Es un Pero problema de cuando hoy. eso viene en el presupuesto, ¿qué rol va a tener la Fiscalía de Aranmás? No. Estamos hablando Estamos hablando de temas a solucionar. De las partidas. Claro, estamos hablando de temas a solucionar antes de pensar en un Ministerio de Justicia que lo que va a hacer es, de alguna forma, absorber, pero absorber desde el punto de vista de directriz de una serie de instituciones que se dedican a la cuestión de justicia, en donde la Fiscalía es solo una de esas instituciones y en donde quien es ministro de Justicia o quien es ministra de Justicia no puede tener injerencia en la Fiscalía, así como no la puede tener el ministro de Educación y Cultura, que hoy es bajo la égida de la cual está la Fiscalía. No puede tener una injerencia en la institución Fiscalía. Ahora bien, lo que yo digo es, necesitamos entonces solucionar antes los temas de la Fiscalía y tal vez de otras instituciones del sistema de justicia, previo a ver si esta nueva institucionalidad, Ministerio de Justicia, es correspondiente o no. No digo que sea un disparate o que no tenga... Es más, nosotros desde la Asociación de Fiscales no tenemos posición respecto a esto, porque antes hay que solucionar un montón de cosas. No porque crean que no es necesario o que no sería útil. Absolutamente. Ese no es el marco de nuestras posiciones públicas respecto a una discrepancia, que no es discrepancia en cuanto al Ministerio de Justicia, no queremos primero lo primero, dicen ustedes. Primero vamos a solucionar esto. Claro. Esa es nuestra humilde mirada respecto a la situación. Claro, que se reduce nada más ni nada menos a los salarios, al aumento de los salarios y la asignación de nuevos fiscales. Porque si la doctora Ferrero tiene 2 ayudantes, ¿quién está en lavado de activos? Está el doctor Enrique Rodríguez, que está en esa fiscalía con 2 fiscales más y no tiene de forma permanente una contadora, alguien con una expertise en arrojar luz en lo que los abogados no saben, que es de contabilidad. Claro. Porque que a veces le presta, ¿quién es que les presta un contador? Que no me acuerdo quién creo que era el Ministerio de Economía y Finanzas por el área de contaduría. Cuando se necesitaba específicamente. Quiero ser claro con quien está mirando esto. El fiscal es un abogado que tiene una expertise en el área penal, que dirige investigaciones, pero hay un montón de temas, criptomonedas, cuestiones de contabilidad, cuestiones que tienen que ver con apoyo terapéutico a víctimas y a testigos. Un abogado le puede poner el mayor empeño a eso, pero necesita respaldarse en otros técnicos que son especializados en eso. Y la institución Fiscalía tiene que tener el respaldo de esos técnicos para que la visión de contabilidad no sea la visión de No vino en el presupuesto dotación de contadores o de especialistas en esto, como permanente, ¿no? Como está un núcleo. previsto. No está previsto. No está previsto y es ahí en donde apuntamos nuestra mirada. Primero, en la creación de cargos de fiscales. Uno pensaba, bueno... Y otra cosa perdona, capaz que tenés que continuar con la idea, pero esto que había salido de que todos los... juzgados podían dedicarse a distintas áreas, esto de dividir funciones. La división de funciones siempre es algo más adecuado porque permite la especialización. Y esto tiene su explicación más clara en que si yo me encargo de todo, siempre voy a priorizar la urgencia y no la investigación. Claro. Entonces, porque eso nos pasa, lo pongo como un ejemplo claro, yo soy fiscal de flagrancia, ahora está sonando el teléfono pues estoy terminando el turno. O sea, me enteran permanentemente de todos los casos que ocurren dentro de una semana. ¿Qué es flagrancia para que le quede claro a la gente? Cuando a una persona la agarran con las manos en la masa, ¿no? Cuando la agarran cometiendo un delito. Ese es el mayor ejemplo de flagrancia y después hay otros ejemplos de que no estaba con las manos en la masa, pero sí hay un testigo que dice es aquel. O lo agarran
con un auto y dice, ¿y ese auto dónde salió? No sé dónde salió, entonces se descubre que lo había robado. Todas esas situaciones. ¿Y cómo es la relación de ustedes con la justicia y con la policía? La relación con la policía es directamente la que tiene la intervención en terreno, es la policía. Entonces, si se da una situación como esta, la policía para a una persona, resulta que tiene un auto, no tiene las explicaciones suficientes de dónde obtuvo ese auto, se hace un chequeo en los registros y dice, este auto aparece como denunciado, inmediatamente lo que hace la policía, procede a detener a esa persona y a llamar al fiscal para decirles, tengo detenido a una persona por hacer tal y cual cosa. El fiscal le dice, tráigalo para acá, porque si usted lo tiene detenido, nosotros tenemos 24 horas para llevarlo ante un juez y 48 horas para terminar esta investigación. A eso apuntaba con la urgencia. Claro. Entonces, si los mismos operadores hacen todo, seguramente le pongan más empeño por la urgencia a las personas que están detenidas que a una investigación, pongámosle de estafa, que lleva mucho más tiempo. Una investigación de lavado de activos lleva más tiempo, una investigación de estupefacientes lleva más tiempo, una investigación de delitos sexuales lleva mucho más tiempo. Entonces, diversificar en materia tiene la ventaja de que hace que hay una especialización y quienes se encargan de eso están especializados en ese tema y le ponen foco a estudiar esos casos en donde unos van más lentos y otros van más rápido. En eso que siempre dicen, hay causas que van más lentas y causas Sí. que van más rápidas. Evidentemente, si hay un detenido, la causa va a ir como si fuesen un tren bala, porque tiene que 48 horas para resolverse. Y sin embargo, una causa que es una investigación que necesita muchos elementos, va a ir muchísimo más lento. Ujú. Con respecto a las estafas y este mega negocio de estafadores, ¿no? Que no es la única, la de Conexión, ¿no? Que han surgido otros. No, es un mal de la actualidad, Sí, sin más de duda. la actualidad y enormes como Sí. esa y más chicas Sin también. ¿Qué hace un fiscal para reunir tantas pruebas teniendo solamente dos fiscales adjuntos? No sé cómo es. Sí, no, ahí se plantea un problema grandísimo y que está cuantificado, ¿no? Pues yo me gusta salir de la impresión particular para ir a lo cuantificado en datos. La Fiscalía le mostró al Poder Ejecutivo a los efectos de pedirle que se crearan 2 fiscalías especializadas en estafas, las cuales no se crearon. No fue recogido ese planteo de la doctora Ferrero por parte del Poder Ejecutivo. En cuanto a, él le dijo, nosotros en el año 2015 la estafa era el 10º delito denunciado. Sí. Y teníamos una eficiencia, o sea, de cada, estoy haciendo a grosso modo y Sí. simplemente para ejemplificar, de cada 10 denuncias hay una imputación, ¿no? Entonces la efectividad era una relación de 10-1. La estafa ha crecido exponencialmente, sobre todo después de la pandemia, en el número de denuncias y pongámosle que ahora pasó a ser el 3er delito más denunciado. ¿Primero? Hurtos, rapiñas y Hurto, después estafa. No, es hurtos, violencia doméstica, después estafa, creo que es así el ranking. Entonces, si es el 3er delito más denunciado, veamos cuál es la efectividad. Ahora la efectividad de la Fiscalía es de 100 a 2. Uno podría autoengañarse y decir, no, pero la Fiscalía, el Estado imputaba una estafa en 2017 y ahora en 2024 Claro. imputa 2 Que la estafas. eficiencia ha Hay caído, un crecimiento. Y cuando lo hacemos en términos porcentuales, de 100 a 2 hay una ineficiencia mucho mayor. ¿Por qué se da esa ineficiencia? Por esto que yo estaba explicando. La inmensa mayoría de las estafas, como son de menos de $50.000, van a las fiscalías de flagrancia y, lamentablemente, siempre hay un fiscal de flagrancia atendiendo un teléfono por un auto que se ha robado recién y que agarran a la persona con las manos en la masa y tiene 48 horas para determinar esa situación y no le puede prestar atención a las estafas. Eso es, en términos concretos, lo que la Fiscalía ha explicado para decir, yo necesito la creación de 2 fiscalías de estafa especializadas en estafa. ¿Y hay cuántos, digamos, denuncias y hechos que se acumulan ahí porque me han hablado de miles, yo no sé si es cierto. Ahí hay una situación patológica que replica en la eficiencia. Como la Fiscalía tiene, en teoría, una estructura única, o sea, la Fiscalía tiene unidad de acción,
O sea que en la unidad de acciones hay un jerarca de la institución Fiscalía y hay un consejo de instrucciones generales. En ese consejo se aprueban instrucciones para ver qué delitos se priorizan, cuáles los delitos que no se le va a dar tanta prioridad. Tanta Entonces, urgencia en esas tratar. pautas generales de actuación bajan a los fiscales que las aplican al caso concreto según su leal saber entender. Acá yo archivo, acá yo imputo según las pruebas que tengo y según lo que entiendo, según mi conocimiento. Esas pautas generales hacen 4 años que no se pueden tomar porque no hay un fiscal general. Entonces, no hay un fiscal general y encima Pero el subrogante, como la doctora Ferrer, no lo podía tomar. ¿Sabe qué pasa? Que en el año 2020, en la ley de presupuesto, modificaron el Consejo de Instrucciones Generales y ahora, para tomar las decisiones respecto de instrucciones generales, hay una injerencia directa del Poder Ejecutivo y se corre el riesgo de que el Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, le diga a la Fiscalía lo que tiene que hacer, qué delitos perseguir y cuáles no. Y eso es algo que se da de bruces con la dinámica de cualquier sistema acusatorio. Entonces, para que eso se estabilice y la Fiscalía tenga una unidad de acción y un Consejo de Instrucciones Generales, nosotros hemos propuesto la modificación del Consejo de Instrucciones Generales. Eso no se da. Eso implica que las Fiscalías, que no tienen los equipos completos durante mucho tiempo, que están acéfalas durante mucho tiempo, que... ¿Cuántos son los fiscales en total en el país? En el país son 380 cargos de fiscales y usualmente hay 10 o 15 que están vacantes, que casi siempre son los de cargos titulares. Entonces, cuando esos cargos están vacantes, la Fiscalía, por ejemplo, la Fiscalía de la doctora Ferrero, está disminuida porque le falta nada más ni nada menos que la cabeza de la Fiscalía. Y eso hace que los casos se acumulen y que llegan a un punto en que son inabordables. Una carpeta de casos, de 500 casos, es difícil tener la dimensión de todos los casos que hay. Ni hablemos de las que tienen 1000, de las que tienen 1500, como pasa en algunas fiscalías de delitos sexuales. Fíjese que 1500 casos de delitos sexuales en donde cada uno requiere una atención particular. El impacto que eso representa a nivel social, ¿no? Es terrible para las víctimas por el acceso a la justicia debilitado porque el organismo que tiene que llevar adelante la persecución penal no tiene los recursos suficientes para dar esas respuestas. Estamos hablando siempre... cuando hablamos de estos temas, no estamos hablando en temas de antojos de un corporativista, de un grupo de fiscales que quieren que hayan más fiscales para estar haciendo la plancha, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de creación de cargos para que la Fiscalía dé las respuestas necesarias, que son las que después las víctimas, los damnificados nos piden, y también son las mismas que nos piden el sistema político. Es el mismo sistema político que con una mano le niega recursos a la Fiscalía. El que recibe desde la sociedad con la premura otra, a que se resuelva eso. Con una dice no te doy recursos y con la otra le apunta el dedo. La Fiscalía ha sido un escenario de un ring de boxeo político desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Me encanta la gente que toma agua. Estamos en la sed y el agua. Entonces, ¿qué te parece a ti que puede pasar? Algo de negociación va a haber. Sí. Yo creo, lamentablemente... Que no sea la mejor, la más adecuada en el momento. El hecho nefasto que ocurrió con la fiscal general... pero puso también, lo bueno es que puso arriba de la mesa y destapó una debilidad institucional que amerita respuesta. En cuanto también a la protección, a la falta de inteligencia, en cuanto a inteligencia policial, digo, ¿no? Sí, en cuanto a la seguridad, según los casos que están tratando los fiscales, ¿no? Yo creo que... Porque ustedes deben recibir presiones del sistema político, pero también presiones individuales de la gente. Yo decía hace un tiempo, en todas las andanadas de ataques que tenían en mis compañeros, o sea que cada vez que se investigaba una causa de corrupción pública, el colega, el equipo fiscal que estaba llevando adelante esa investigación, veía transformada su vida prácticamente de que su persona y su trayectoria era puesta arriba de un ring de boxeo, ¿no? Y de ahí le llovían palos de todos lados.
y me animaba Bueno, a hacer... fulana, Idone, ¿cuál era que dijo el anterior presidente del directorio? Esta es Que nuestra. Guione, sí, Idone era, ¿no? Era Guione, Guione. la fiscal Guione. Idone es una actriz. Entonces, cuando sucede esta situación, yo me atreví a hacer una afirmación, la verdad, absolutamente desacertada. Yo dije, bueno, en este país parece que es más complicado investigar al poder político, a la corrupción pública, que al crimen organizado. Y la verdad que maldigo el día en que dije esas palabras porque ahora, con este escenario en el que vemos, la situación... ¿Te equivocaste a decir eso? Lo que pasa es que a veces el crimen organizado responde cuando se ven afectados sus intereses. En el caso del sistema político, cuando se ven afectados sus intereses, va al desprestigio público de los funcionarios y de la institución, y sin embargo el crimen organizado va al ataque personal, ¿no? Sí, Al ataque sí. físico contra la persona de los funcionarios y sus familias. Entonces son dos áreas absolutamente peligrosas que lo que hacen es, demuestran al fin y al cabo la necesidad de reforzar la seguridad de los funcionarios en esas áreas. En el caso del sistema político es más fácil, porque basta con que los representantes del sistema político dejen en paz a la fiscalía en cuanto a acusar y atacar a la institución, no a criticarla. Criticar es una Como se tarea critica un juicio, adecuada y correspondiente claro, a la tarea sensible que realizan los fiscales, pero no hacia ataques furibundos, o sea que es más fácil en ese sentido que lograr de alguna forma darle protección a los fiscales. Basta con que los representantes del sistema político asuman un rol de responsabilidad de dejar de agraviar y de atacar a la fiscalía. Ahora bien, con el crimen organizado, con la respuesta del crimen organizado al trabajo de la fiscalía, lo que se necesita es reforzar la seguridad. Eso no hay dos miradas al respecto. Ya lo han dicho discursivamente, ahora vamos a ver en qué acciones concretas se Con respecto al lavado de dinero, de efectivos, ¿cómo se dice?, de capitales, medio que no se ha avanzado demasiado, ¿no? Ahí hay cuestiones que tienen que ver con normativa que muchas veces a nosotros adolecemos. Yo no sé si es un problema de Uruguay o es algo que pasa a nivel regional y a nivel mundo. Me inclino más por la segunda opción. Cada vez que aparece un problema, la solución casi siempre que se intenta dar es normativa, es lo que se llama una respuesta simbólica al grito de la tribuna, ¿no? Claro, como legislar o... Bueno, aparece una ley y esta ley va a ser la solución. Y la ley después no se instrumenta. Las normativas son necesarias, pero es necesario también la instrumentación. Y muchas veces para la instrumentación los organismos encargados de la persecución, que no es solo la Fiscalía es una parte de la persecución al lavado de activos. Están otros organismos también que están lamentablemente tan debilitados como la Fiscalía. Entonces hay que pensar en una estrategia que sea normativa y otra que es puesta en práctica de esa normativa, porque ya tenemos experiencia, el Código de Proceso Penal es una de ellas, en donde se instrumentaron reformas sin los recursos suficientes y eso es lo que terminó. Aquellos polvos son estos lodos que estamos sufriendo ahora. Ahora, la posibilidad, también se legisló en su momento sobre la posibilidad de no investigar determinados movimientos de capitales. Son decisiones políticas, netas, ¿no? En ese caso, que a veces hay que también tener, yo quiero ser muy cauto en esas decisiones de política criminal o de política que establece el Poder Legislativo, porque lo cierto también es que la dimensión de lo que se puede abarcar es finita. Seguir en el paradigma de que nosotros podemos perseguir todos los delitos que se cometan, todas las acciones, caemos siempre en el mismo pozo, que cuando no logramos tener eficacia, parece todo un fracaso rotundo y es por no destinar los recursos, priorizar los recursos a donde se destinan. ¿A qué voy con esto? Es que a mí me puede parecer muy mal como sociedad que alguien venga, destape la caramelera que está ahí y se lleve 2 caramelos, pero en términos de necesidad de aplicar recursos,
los recursos de la atención de un fiscal deben estar destinadas, por ejemplo, a alguien que se roba un auto, que se roba algo de mayor cuantía, que a un robo de caramelos. Lo digo con este ejemplo burdo para significar que el Estado no puede perseguir todas las políticas, debe focalizar cuál es el rango de conductas que se persiguen para ser lo más eficiente posible. Lavado de activos, eso sí que es un temazo, ¿no? Y se había dicho que iban a haber algunas modificaciones en el Banco Central con respecto a las regulaciones, a los controles. A la parte jurídica. Sobre todo porque a la hora, después, si no están dados los controles, si no están las regulaciones, después cuando ocurren hechos que son lamentables, pongámosle, hay una denuncia de estafa, mega estafa, nada conectado con la realidad actual. La trazabilidad que pueden hacer los investigadores para descubrir si hay o no maniobras que son tendientes a defraudar personas en su confianza en la inversión que han realizado, es mucho más posible hacerlo. Si estamos en un marco de desregulación, o sea, si no hay control, quienes después son llevados al banquillo de los acusados pueden decir: yo no tenía un control y no presento datos de qué control, porque nadie me los estaba exigiendo, claro, no hay una normativa que me lo exija. Entonces, el trayecto hacia lograr la responsabilización de esas personas es más alejado. No lo estoy hablando, no lo estoy circunscribiendo a ningún caso concreto, sino en términos generales. Que robustecer esas áreas en materia de contralor sirve no solo para prevenir, sino también después a la hora de perseguir cuando la prevención falló. ¿Cuándo termina esta discusión? No sé, esperemos que parte de ella termine en el presupuesto y que otras discusiones pasen a estar arriba de la mesa lo más pronto posible, como por ejemplo la designación de fiscal general, que después del presupuesto ya esté el procedimiento ya encaminado, ¿no? Y eso depende que es político. Es una decisión política, sí. Nos brindamos entonces, ¿por qué brindas? Por la fiscalía, por una mejor institución, sí. Para que sea mejor la vida de todos los uruguayos. Gracias. Salud. Salud, amigos. La sed y el agua. La sed y el agua.